Acá estamos con el alcalde municipal del municipio de Limón y queremos hacer una plática con el hermano sobre las necesidades, sobre el objetivo y más que nada hablar de ese hijo que siempre es el que mantiene la casa, sin embargo no se le da la importancia. Yo le he catalogado el hijo bastardo, o sea, nosotros que tenemos en Estados Unidos, que a veces aportamos más, pero no se nos toma en cuenta. Y sabemos también que no solamente la municipalidad, sino que es el gobierno en sí, desde Tegucigalpa. Pero creo que ojalá Dios primero ellos proyecten a un congresista que vive en Estados Unidos para que pueda venir a legislar según la necesidad del pueblo que está allá. Hermano, tener la palabra, presentarte y pues para todos nuestros hermanos que están en la diáspora, desde la Unión Europea, Estados Unidos, Asia, Oceanía, los hermanos que pues pasan en los barcos, también son hermanos que pues quieren retornarme, sin embargo a veces las cosas no se dan como debe ser. Primeramente, pues tengan todos muy buenos días. Darle gracias a Dios por darme esta oportunidad. Miguel Álvarez, gracias por darme esta oportunidad para poderme expresar por este medio. Y mi nombre es Juan Ramón Manaiza, alcalde municipal del municipio de Limón. Pues algunas de las proyecciones como municipalidad que tenemos es apoyar la parte de educación a los diferentes centros, educativos del municipio. Tenemos 63 centros educativos en todo el municipio. Son centros de prebásica, niños de kinder como les llamamos. Tenemos centros de primero a sexto grado y tenemos 4 centros de primero a noveno grado más 2 institutos para hacer un total de 63 centros en todo el municipio de Limón. Cerró el año pasado 2022 con una matrícula de 295 alumnos. En cada uno de los centros pues nos hemos proyectado, en algunos pagando docentes, en otros pues proporcionando lo que han sido cuadernos y en cierto punto pues apoyando todo lo que han sido las fiestas, Día de la Madre, Día del Niño y las fiestas patrias. Igual apoyando también en lo que han sido las graduaciones de los diferentes centros educativos y pintando muchos centros educativos que estaban sin pintar, y continuamos con ese proyecto. La municipalidad es más que todo una fuente recaudadora de impuestos y lo que se recauda es lo que se le devuelve en obras a las comunidades, lo cual ya está dividido en varios aspectos: educativo, salud, infraestructura y pago de los empleados, recreación y muchas otras, para apoyo para la mujer, más que todo en capacitaciones y alguna parte en lo que es capital semilla, para que ellas puedan emprender. Okay. Sabemos que estas municipalidades son municipalidades mendigas, por decir, o sea, municipalidades pobres y que no tienen muchos recursos. Creo que cada trimestralmente le entregan, no sé si 4 o 3 millones de lempiras. Un municipio que tiene, ¿cuántas comunidades tiene el municipio ahora mismo? El municipio de Limón pues cuenta con 20 comunidades, 10 caseríos. Una población de casi más de 20.000 o 25.000 personas. Andamos por 19.000 personas. Por ahí. Es interesante lo que acabas de decir, porque hoy por hoy vivimos en un mundo globalizado, debemos de proyectar, porque independientemente de esos pequeños impuestos que se puedan recoger, no es suficiente como para poder proyectar. Ninguna comunidad
puede avanzar. Entonces es allí donde el buen hijo del pueblo o los buenos hijos del pueblo, juntamente, porque la municipalidad es para poder crear condiciones, porque la municipalidad no puede crear fuente de trabajo, no puede abarcarse con toda la necesidad del pueblo. Está dándole, por ejemplo, una mejor vía, una mejor infraestructura, un mejor sistema de agua, un mejor sistema eléctrico, y eso atrae a los inversionistas para que los inversionistas puedan venir a invertir. Y qué mejor, yo decía, el hijo bastardo que está en Estados Unidos, que muchas veces no es tomado en cuenta para fortalecer nuestra economía y nuestra productividad, porque hoy por hoy, si vives en India, o vives en Sudáfrica, o vives en Etiopía, o en Bolivia, puedes vender la misma cantidad de productos, porque estamos globalizados, el internet, el sistema, ¿qué es lo que esta municipalidad puede hacer para cambiar esa tónica, para que atraigamos esos inversionistas hacia el municipio? Ok, gracias por hacerme esa pregunta. Hacerles un llamado, y siempre he dicho desde el momento que llegué aquí, a los hijos de Limón que se encuentran en el extranjero, que vuelvan los ojos a Limón, porque solo unidos todos podemos hacer este Limón soñado o el futuro de Limón. La logística prácticamente está, y pedirles que puedan invertir aquí en el pueblo, por lo menos la seguridad jurídica, la seguridad que hay, que todavía el que puede tener su negocio, no va a llegar alguien todavía a hacerle una extorsión. Por lo menos contamos con esa seguridad, nos conocemos todos aquí en el pueblo. Sí, veo y siento que hacemos bonitas inversiones en casas de 1 millón, de 2 millones, hasta 3 millones, pero debemos de invertir nuestro dinero, que ya no se siga yendo para Tocoa, que la remesa que cae en Tocoa allá se queda, porque de allá traen el cartón de huevo, traen el pollo y todo lo más básico. Como hijos de Limón, invirtamos en Limón, porque así es que podemos generar más empleo, y lo que se mande del extranjero como remesa sea consumido aquí en el mismo pueblo, y de esa forma vamos a hacer todo que el pueblo desarrolle más, solo unidos. Y entonces decirles que la logística está. En cuestión de la calle, pues es un sueño de todos que se pavimente Bonito Oriental hasta Iriona, pero esa calle, les hago la aclaración, no le corresponde a la municipalidad, le corresponde al Estado. Y para poder pavimentar eso, solo que un diputado o 2 diputados haga la propuesta en el Congreso y diga se va a pavimentar la calle de Limón hacia Iriona, porque la municipalidad no tiene capacidad ni para pavimentar lo que es 1 kilómetro, porque 1 kilómetro anda arriba de 5 millones. Entonces, ahí les hago esa aclaración para que cuando venga en el momento de las elecciones, pues que a eso le corresponde tanto a la presidenciable y a los diputados, porque aprobándose en el Congreso un presupuesto para pavimentar esta calle, que ese es uno de los sueños de cada uno de los limoneños que estamos aquí, pero llegará el día y la hora que un congresista pueda aprobar esos presupuestos para pavimentar esa calle. Y el dinero que nosotros invertimos como municipalidad en patrol, en maquinaria, es dinero que deberíamos de invertir en la población de cada uno, pero lo hacemos en la calle, y eso le corresponde al Estado, la reparación de la calle de Bonito hacia Iriona, y lo hacemos con fondos municipales, donde tenemos que dejar hacer una obra municipal, un centro de salud, o invertir en recreación para invertirlo en lo que es en la calle principal de Limón. ¿Y qué planes tiene la municipalidad estos 4 años de tu administración? ¿En qué ves el municipio de Limón? ¿Cómo podemos alcanzar un crecimiento económico? Pero más que crecimiento económico, crecimiento personal. Veo enormes baches
baches en cuestiones de emprendimiento, baches en cuestiones de liderar nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tu administración está proyectando para de aquí a unos 2 años? Vas a cumplir, que ya vas a cumplir 1 año de estar en el poder, sí. Y cuáles son los desafíos, pero también esas cosas que se quiere como para poder desprenderse de muchas cosas y atraer, vuelvo y digo, los inversionistas muchas veces buscan seguridad jurídica, seguridad y un ambiente amena para poder reproducir y para poder alcanzar su objetivo. Entonces, ¿qué planes tienes igualmente para ir a los Estados Unidos a hablar con los hijos del pueblo que están allá, que muchas veces nadie ha ido a presentarle cuáles son los planes que se tiene para el desarrollo del pueblo y cuáles son las cosas donde se necesita más inversionistas y qué mejor que fueran los hijos del pueblo? Ok, excelente, pues gracias a Dios desde el año pasado, pues de los hijos del pueblo se han organizado porque ellos me han pedido retomar lo que es la feria deportiva del municipio de Limón. Este muchacho Samir Pastor, hemos tenido varias comunicaciones, igual con esta muchacha Quieta, y hay otros más, ahí me disculpan si no los menciono en este momento, pero hemos estado en varias reuniones y como yo le digo, que la feria sea para hacer un proyecto limoneño y que la feria sea de limoneños. Entonces, la municipalidad tenemos todas las puertas abiertas para gestionar, para que no volvamos a caer que en otros años anteriores todo el dinero de la municipalidad. Las ferias deben de ser con un propósito para ejecutar un proyecto. Entonces, ya desde este punto de vista, desde que de Estados Unidos se están organizando con ese fin, y le he dicho a Samir, no quiero que solo se quede para eso de la feria. Propongámonos, le digo, como limoneños, a mirar desde allá, desde Estados Unidos, qué podemos hacer, qué pueden hacer ustedes y qué podemos hacer desde aquí, desde la municipalidad con la corporación municipal. Porque una feria es un momento, simplemente se genera fracciones de dinero, pero no es sostenible, es algo nomás. Eso no es, debemos de enfocarnos en tener industrias, tener pequeñas productividad constante. Por ejemplo, que Limón produciera por lo mínimo 35% de su alimento, estaríamos yendo a una dependencia. Dentro de quizás 10, 20 años podemos tener absolutamente una dependencia alimentaria propia, pero hoy por hoy no tenemos eso, y una feria no nos da nada de eso. Simplemente es una manera que la gente llega, producen, o sea, no es que producen, consumen, y lo que consumen, la cervecería, nada deja al pueblo, o sea, que por ejemplo, yo que siembro ciertas X cosas, no voy a me puedo beneficiar, pero no es la gran cantidad. Pero lo que nosotros necesitamos es que haya un sistema constante, por lo mínimo, que cada mes tú puedas vender tu 15, 20, 30% de tu producto y que no se eche a perder. Y la feria, eso nos lleva más a un sistema de prostitución, alcoholismo, drogadicción. Eso no es, debemos de enfocarnos más en crear plataformas sostenibles. Por ejemplo, tengo una idea que te voy a facilitar. ¿Cómo se podría mejorar nuestro sistema acá? ¿Cómo podemos? Por ejemplo, ahí está la vagancia de los animales. Estos animales cada día más son insoportables, ¿no? Comen hasta arroz, comen carne. Yo he visto caballos aquí en el pueblo que andan metiéndose a la basura de la gente a sacar las cosas que están ahí, a comerlo. Son peor que los perros. O sea, esas cosas. O sea, debemos de enfocarnos en crear condiciones para que así los mismos limoneños que llegan acá por primera o segunda vez dicen: hey, Limón ha cambiado. ¿Por qué nosotros no podemos poner
una sociedad de un sistema bancario. ¿Por qué nosotros no podemos poner un sistema de prestamista? ¿Por qué no podemos poner tantas cosas que se pueden poner? Simplemente otro problema también, que nuestra educación no está al nivel y una situación que la gente ya no quiere trabajar. Ese es un problema también. Ese es un problema enormemente. Yo lo he criticado y yo lo he dicho las cosas como son, porque tenemos enormes problemas, que las remesas han caído más a una dependencia que sea una plataforma para poder avanzar. Ok. Le entiendo su pregunta hacia dónde va con cuestión cuando dice una plataforma de inversión. Entonces ese es el llamado que yo le hago a los hijos de Limón. Invirtamos en Limón, porque podemos estar diciendo que inviertan, pero inviertan. La municipalidad no es una fuente para invertir empleo o para invertir porque no es una empresa de emprendimiento. Entonces la logística está cuando yo les hablaba de seguridad, para que cada quien pueda venir a invertir con los mejores negocios. Usted hablaba de cuestiones bancarias, pero ocupamos el inversionista. Y qué mejor que fueran los hijos de Limón que vengan a invertir. Cuando decimos al campo, ya no queremos trabajar en el campo. Yo todos los días voy a la laguna de Limón, continúo trabajando en la barra, en la propiedad de mi padre, que en paz descanse. Antes no ajustaban los cayucos, ahora 2 o 3 son los que están pescando con cuerda, otros con tarraya y uno con tramayo. Entonces ni lo propio que consumimos lo trabajamos. Ya nadie, en todo lo que es Malaguas y todo lo demás, ya no hay producción. Igual también la producción de ganado se ha ido abajo. Ya no hay producción de leche. ¿Qué cuesta un litro de leche en la pulpería? ¿Cuáles son los factores para tu punto de vista? Tú que estás trabajando ahorita mismo, ¿cuánto, según tengo entendido, que tenés cría de ovejo, cría de todo un poco, de cerdo y res, ¿y cuál es el problema para ti? Pues para mí no es ningún problema trabajar, porque gracias a Dios mi padre me ha enseñado a trabajar, y cuando uno tiene animales hay que estar al pie de la bandera, como decía mi padre. Yo a las 5 de la mañana estoy ahí con ellos, y si me toca ir de noche, entonces ¿cuál es el problema que usted cree? Que ya no queremos estar en el campo, queremos estar en la ciudad. La tecnología es buena, entonces a nuestros hijos ya no les estamos enseñando cómo producir en el campo. Los tenemos más cómodos en nuestros hogares, y cuando más cómodos los tenemos, pues no hay producción. Pero cuando a nuestros hijos los llevamos y les enseñamos cómo poner una carnada en un anzuelo, cómo tirar una tarraya, él va a aprender. Pero si ya no le enseñamos, entonces aquí la parte moderna nos está agarrando mucho. Nos está secuestrando automáticamente. Entonces volvamos, como dicen, al campo. De repente yo sé que no vamos a volver el 100%. Cuando usted decía en educación, sí, yo el año pasado pues quise implementar en los centros educativos lo que fuera el huerto escolar. Y voy a ver este año qué docente se quiere apuntar. Igual el Instituto Abel González Caballero, tenemos el área de agropecuaria, el área de madera, que lo hagamos productivo. Pero no solo el alcalde puede tener muchas visiones, usted Miguel puede tener muchas visiones, pero solo juntos y con esas ideas, pero que las hagamos realidad. Las logísticas están, pero ocupamos personas con voluntad de hacer las cosas. Y sí lo podemos hacer, pero ocupamos eso, que nos dediquemos a trabajar. Yo sé que en Estados Unidos, los hermanos de Estados Unidos trabajan día a día, pero orientemos nuestras remesas a que algo de esa remesa pueda ser productivo aquí en el país, para que el momento que no le puedan mandar esa remesa, tengan en que sea un racimo de plátano, o esté todavía el coco, y cualquier otra cosita que podamos, porque ahora ya ni la gallina queremos tener en el patio, porque ya nos ensucia la cerámica. Entonces, ya no queremos producir nada. Y sobre esos animales de la vagancia de los caballos, veo también muchos perros. O sea,
Me parece hace unos cuantos años atrás se daban lo que era cólera. Creo que en los últimos años no se ha dado, pero veo demasiados animales en la calle y que no tienen sus vacunas, ni los caballos ni los perros. O sea, ¿cómo se puede controlar eso? Ok, con los perros pues se encarga salud. Ahí es responsabilidad de salud y yo sé que ellos hacen una vacunación al año, vacunación canina. Con lo de los caballos, desde el año pasado pues hemos llamado a los dueños porque cada caballo de esos tiene un dueño. Sí. Tiene un dueño. Lo que no tenemos en la municipalidad es un local como para encerrarlos. Porque yo no puedo, como alcalde o como el de justicia municipal, agarrar un caballo y detenerlo si no tengo la logística donde tenerlo. Porque el culpable de que el caballo ande vagando no es el caballo, es el animal, es el dueño, es la persona. Y a veces queremos tener animales y no tenemos potrero o no tenemos propiedad donde tenerlo, pero queremos tener los animales. Tampoco como municipalidad podemos agarrar los caballos, algunos dicen agárrelos y véndalos. Tiene un procedimiento legal que eso tarda 15 días. Yo no puedo agarrar un caballo e irlo a vender porque el dueño me va a acusar de ladrón y me va a ganar el juicio. Porque eso sería robar un caballo. Mientras que si yo lo detengo por 15 días, el dueño tiene derecho, según la ley, a venirlo a pagar la multa. De no venir en los 15 días, ahí sí le faculta a la municipalidad venderlo. Pero todo es un procedimiento legal. Y eso es lo que a veces no entendemos. No entiende ni el dueño del animal, porque sabe que para qué va a tener animales si no tiene donde tenerlo. Y aquí se han traído, se les ha dicho, se les ha multado. Pero a veces los propietarios de los animales son los que no entienden. Y con los de los perros, pues sabemos que en la mayoría de las casas tienen 1 y 2 hasta 3 perros. Y tampoco podemos decir vamos a matar los perros. Pero sí, en cuestión de vacuna, la parte de salud sí se encarga en vacunar lo que es la vacunación canina. Sí, porque el control es sumamente importante. Ustedes son los que hacen las leyes y tienen que ejecutarlas. Sí. Y por lo siguiente, creo que este problema se viene dando en los últimos 20 años, 30, y no ha habido un alcalde que venga a dar solución a estos animales. Independientemente que uno tenga afiliación con amigos, familiares que tienen esos animales, yo creo que la ley tiene que prevalecer, quien sea. Sí. Y esa es la parte que creo yo que no se ha hecho como debería de ser. Pero por último, ¿tienes planes de ir a los Estados Unidos e incentivar nuestra comunidad sobre lo mismo, la inversión, sobre cómo podemos desarrollar nuestra comunidad? No solamente se haga en esta casa, como tú decías, de 2-3 millones de lempiras, si nosotros simplemente estamos botando nuestro dinero. No es porque una casa posiblemente sea una inversión, pero a la larga, pero aquí nada crece. O sea, aquí no hay casa que pueda anualmente siga un baluarte de 10-20% anualmente. No, aquí construyes tu casa, así se queda. Quizás con el tiempo puede hacer que suba un poco, pero hoy por hoy no hay una casa que puedas comprar acá que valga 2 millones de lempiras. Sí, Hay, sí, pero nadie lo va a dar. ¿Cree? O sea, los hermanos que están en negocios de la colombianización sí lo pueden dar, pero una persona que viene a un retiro no lo va a dar. Es mucho dinero. O sea, esas son las cosas que hay. O sea, dinero caliente y dinero bien trabajado son dos cosas como se puede hacer, como tú lo puedes distribuir e invertir. Entonces, esas son las cosas que hay. Entonces, yo creo que debemos de enfocarnos, de crear conciencia, porque cuando somos productivos tenemos mejores ideas y hacemos negocio entre nosotros. Sí. Hacemos una mejor distribución de la riqueza. Entonces, sí, eso es lo que nuestra comunidad necesita, pienso yo. No, excelente, pues cuando me dice de ir a Estados Unidos, pues estamos en espera de ir a una cita a la embajada y en el momento pues que la embajada americana me conceda la visa, pues
ir a Estados Unidos y reunirme con todos los que pueda, hermanos limoneños, y exponerles que las puertas de Limón están abiertas para poder invertir aquí en el municipio y hacerlo crecer, porque vuelvo y repito, solo como limoneños lo vamos a lograr. Y basarnos más que todo ya en cuestiones más concretas, porque las ideas pues de los hermanos que están desde afuera pues miran desde otra perspectiva cómo desarrollar el municipio. He visto comunidades a nivel de Honduras, cómo los hijos de esas comunidades han hecho bonitos proyectos y qué belleza cómo lo tienen. Entonces, igual yo estoy aquí para escucharlo y emprender cualquier proyecto que salga desde las ideas que ellos tengan. Y yo sé que lo vamos a lograr. ¿Cuál es el presupuesto municipal, el plan del vitrio? ¿Cuál es el presupuesto anualmente de la Municipalidad de Limón? El presupuesto actual del municipio de Limón está en 22 millones. Anualmente. Anualmente. Okay. Que eso, hago la aclaración, es una parte que se recoge por los impuestos que cada uno de los limoneños como hijos de Limón, y hablo de todo el municipio, venimos a pagar, sea por solvencia municipal, sea por pago de bienes inmuebles urbanos por nuestras casas, o bienes inmuebles rurales, los que tienen propiedades, y cualquier otro trámite de dominio pleno, que se venga bodas, todo lo que los contribuyentes vienen a hacer aquí a la municipalidad. Y lo otro es de lo que viene parte de lo que es la transferencia del gobierno. Entonces, que conste, son presupuestos que se presupuestan los 22 millones, pero eso no quiere decir que los 22 millones están en la municipalidad. No, yo entiendo. Por eso hago la aclaración, presupuesto, porque ahí podemos presupuestar en bienes inmuebles de repente 1 millón y de repente llegamos a agosto y muchos no han pagado. Hay personas que exigimos. ¿Qué hace la municipalidad? ¿Qué hace la corporación? ¿Qué hace el alcalde? Y a veces no pagamos ni la solvencia municipal, que la más barata de la tercera edad son 10 lempiras. Y para una ama de casa, 84 lempiras. Entonces, debemos de empezar en eso, de pagar lo que es la solvencia municipal, para decir... De esos ¿cuánto es el porcentaje al empleo, a los empleados municipales? Porque yo sé que hay una buena sector de la educación que se destina a ese dinero, y cuánto es el porcentaje que se le invierte al municipio, y en qué área se invierte el dinero ese. Son muchas áreas. Hablo de infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, estoy hablando lo que son calles, construcciones de centros educativos, construcciones de centros de salud, cercos a escuelas, cercos a centros de salud, y más que todo en las áreas rurales, que hay que darle el mantenimiento a lo que son las calles. Y el municipio de Limón tenemos algo que apenas llueve, todas las calles se nos arruinan, porque es donde más se produce agua. Entonces se nos van los hundimientos en las calles y hacemos una inversión fuerte. Y está lo que es salud, pagamos enfermeras, aseadoras, vigilantes. Igual en educación se pagan docentes, secretarias y vigilantes. Y está la parte de lo que es la mujer, que ahí más que todo va encaminado a capacitar a la mujer en el emprendimiento y posteriormente pues darle un capital semilla, que de repente no podemos llegar a todas, porque hay algunas, por eso digo primero capacitarla, sí. Porque el capital semilla que se le da es que si vende tamales o vende pan de coco, se le da para que compre su harina y todo lo que es para preparar eso, pero que al final de la jornada o al final del mes no se haya comido ni el producto ni la ganancia, entonces quedamos en lo mismo. Sí. Entonces por eso primero enfatizamos en capacitarla, enseñarle lo que es la finanza, qué es ganancia y qué es gasto, para poder que ella sé que no es algo que
puede estar sobreviviendo eternamente, pero en algo le sirve para paliar. Bueno, muchas gracias, hermanos. Han escuchado al señor alcalde del municipio de Limón y yo creo que llegamos al punto que nosotros queremos y respondió muchas de nuestras preguntas. Pues ya quedará esto para que otros pues pongan su comentario y podamos llegar. Yo creo que lo importante es llegar a platicar con el alcalde y también pues ver cuáles son las proyecciones. Ahí nosotros vamos a ir viendo las cosas, cada quien el que venga a vender cualquier cosa, yo sé que se va a escuchar y podemos hablarle o yo uno más. Okay. Gracias, Miguel, y a cada uno de los que me han escuchado. Si no les he podido contestar sus preguntas, cuando vengan aquí al pueblo, pues nos visiten aquí en la municipalidad. Si no está mi persona, pues está la profesora Maura como vicealcaldesa. Gracias a Dios tenemos una buena comunicación, igual con la corporación. Y yo lo que les pido, el alcalde no se la sabe todas. Yo lo que ocupo es que me ayuden como limoneños a decirme qué podemos hacer. Hay cosas que sí caben en el papel, pero ya no caben en la realidad. Entonces que seamos con proyectos más reales, no proyectos en el aire. A mí me gusta ser más concreto, a mí me gusta el trabajo día y noche y donde me toque. Si me toca barrer, barro, si me toca canaletear, canaleteo y si me toca pescar, pesco. Entonces soy todoterreno e invitarlos como limoneños. Todavía la juventud me da para seguir adelante y dar mucho por Limón. Y cada uno de ustedes, pues, pedirles el apoyo, pero que lo hagamos por el bienestar de Limón y de la población de Limón. Que sea la población que nos agradezca y sea Dios por las buenas obras que hagamos. Y de los errores, de esos cada día lo que hago es aprender más. Y acepto cualquier consejo o cualquier sugerencia sanamente que me la den. En ningún momento, pues, espero y le pido a Dios no responderles mal, porque a veces la temperatura, pero yo acepto cualquier consejo y cualquier ayuda que quieran dar para el pueblo, no para Ramón Manaiza, sino que sea para la población. Y la logística que ocupen y esté a mi alcance como alcalde, aquí estamos para ayudarles. Muchísimas gracias, limoneños del extranjero, limoneños de Limón, y en cualquier parte, en cualquier país que se encuentren, aquí estamos para ayudar en lo que podamos. Y desde allá, pues, lo que podamos hacer por nuestra gente de aquí, por nuestros ancianos, por nuestros niños, por nuestras mujeres, aquí estamos. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga.